Las palabras del doctor Webb me llenaron de desesperanza y también de alivio extraño. Desesperanza porque confirmaban que no había manera de destruir a esa criatura. Alivio porque al menos entendía ahora qué era y por qué se comportaba como lo hacía. Entonces no hay nada que pueda hacer, le dije. No dije eso, respondió el doctor Webb. Hay maneras de romper el vínculo, de liberarse de su atención, pero requieren trabajo, requieren fe y requieren que usted entienda las reglas bajo las cuales opera. ¿Qué reglas? Primera regla. Está atado al cementerio. Puede hacer incursiones breves fuera de su territorio, especialmente durante las horas más oscuras de la noche, pero no puede permanecer lejos de su lugar de anclaje por períodos prolongados. Segunda regla. Necesita ser invitado para entrar en un hogar protegido. Por eso intentó usar a su hijo. Por eso las protecciones que le dio la señora Villarreal han funcionado. Tercera regla. Su poder aumenta con el miedo. Entre más aterrorizado esté usted, más fuerte se vuelve el vínculo. Cuarta regla. Tiene limitaciones temporales. Es más poderoso durante las noches sin luna y durante los meses de invierno. Su poder disminuye durante el día y durante los meses de verano. ¿Cómo rompo el vínculo? El doctor Webb suspiró. Hay dos maneras. La primera es que alguien más tome su lugar. Que alguien más entre al cementerio, lo confronte directamente y se convierta en su nueva obsesión. Pero no puedo recomendarle que busque un sustituto. Sería condenar a otra persona a lo que usted está viviendo. ¿Y la segunda manera? Confrontación ritual. Debe regresar al cementerio. Debe enfrentarlo nuevamente, pero esta vez no con balas, con intención espiritual, con protecciones adecuadas. Y debe declarar formalmente que no tiene miedo, que no lo reconoce como una amenaza, y que rompe cualquier vínculo que exista entre ustedes. ¿Y si eso no funciona? Entonces lo matará, porque ya no tendrá razón para seguir jugando. Salí de esa reunión sintiéndome peor que cuando entré. Ninguna de las opciones era buena. No podía pedirle a otra persona que tomara mi lugar. Eso sería monstruoso. Pero tampoco podía imaginarme regresando al cementerio para un ritual de confrontación que podría funcionar o podría terminar conmigo muerto y destrozado como Ernesto. Decidí no hacer nada, seguir viviendo mi vida, mantener las protecciones, criar a mis hijos, esperar que con el tiempo el vínculo se debilitara por sí solo, y durante los siguientes meses funcionó. El verano del 2024 fue tranquilo, sin incidentes, sin señales. Mi familia prosperaba. Sebastián empezó primer grado. Lucía creció saludable. Mi esposa consiguió un trabajo de medio tiempo que le encantaba. Yo seguía trabajando en el hospital, ahorrando dinero, tratando de ser un buen esposo y padre. Pero en octubre, cuando las noches empezaron a alargarse y el aire se llenó de esa frialdad particular del desierto en otoño, las señales regresaron. Primero fueron sutiles, sombras en mi visión periférica que desaparecían cuando giraba para verlas directamente. La sensación de ser observado cuando caminaba hacia mi auto después del trabajo. Sueños perturbadores donde corría por el cementerio mientras algo me perseguía, acercándose más y más cada noche hasta que podía sentir su aliento en mi cuello y desesperaba gritando. Luego las señales se volvieron más directas. Un jueves a finales de octubre estaba cerrando mi turno en el hospital. Eran casi las 9 de la noche, cuando uno de mis compañeros me dijo que alguien me estaba esperando en el estacionamiento. ¿Quién? Pregunté. No sé. Un tipo grande. Muy grande. Está parado junto a tu camioneta. Pensé que era tu amigo. Sentí que se me erizaba la piel. Tomé mi linterna y mi pistola, que seguía llevando conmigo a todos lados a pesar de saber que era inútil contra esa cosa, y salí al estacionamiento.
El área estaba bien iluminada con lámparas de vapor de sodio que creaban charcos de luz amarillenta. Mi camioneta estaba en la fila del fondo, y efectivamente había alguien parado junto a ella. Una silueta alta, muy alta, al menos 2 metros, vestida con ropa oscura que parecía harapienta. No podía ver su rostro desde donde estaba. Caminé lentamente hacia mi vehículo. «¿Puedo ayudarlo?», grité. La figura no se movió, no respondió. Seguí caminando con la mano cerca de mi pistola. A unos 10 metros de distancia me detuve. Ahora podía ver mejor. Lo que había tomado por ropa oscura era en realidad pelaje. Pelaje negro. Y lo que pensé que era una persona parada era algo en 2 patas, pero definitivamente no humano. Mi respiración se aceleró. «Tú», dije. No era una pregunta, era una confirmación. La criatura inclinó su cabeza. Esos ojos negros me miraban fijamente, sin parpadear, sin vida en ellos, pero con una inteligencia fría y calculadora. Abrió su boca llena de dientes demasiado largos. «Miguel», dijo, «te he extrañado». Miré alrededor del estacionamiento. Había otras 3 personas visibles. 2 enfermeras caminando hacia sus autos. Un médico hablando por teléfono cerca de la entrada. ¿Podían ver lo que yo veía? ¿O era solo para mí? «¿Qué quieres?», le pregunté con voz temblorosa. «Que regreses», respondió la criatura. «A casa. A mi casa. Tenemos asuntos pendientes. No voy a regresar. Entonces vendré por ti y por los tuyos». Dio un paso hacia mí. Instintivamente retrocedí y saqué la pistola apuntándole. Las enfermeras en el estacionamiento se detuvieron al ver mi arma. Una de ellas gritó. Miré hacia ellas por una fracción de segundo. Cuando volví a mirar hacia mi camioneta, la criatura había desaparecido. Solo quedaba un charco de líquido oscuro, casi negro, en el pavimento donde había estado parada. Seguridad del hospital llegó corriendo. Tuve que explicar que había visto a alguien sospechoso merodeando mi vehículo y que había sacado mi arma por precaución. Me dieron una amonestación. Me dijeron que no podía traer armas de fuego dentro de las instalaciones del hospital. Casi pierdo mi trabajo por eso, pero no me importó, porque lo que la criatura había dicho resonaba en mi mente una y otra vez. «Y por los tuyos». Estaba amenazando a mi familia. Esa noche, cuando llegué a casa, reuní a mi esposa y le conté todo. Cada detalle que había ocultado durante meses. El cementerio, la criatura, las llamadas, los arañazos. Todo. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, esperaba que me dijera que estaba loco, que necesitaba ver a un psiquiatra. En lugar de eso, se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo: «Yo también he visto cosas. Sombras en el jardín. Una vez desperté y vi algo mirando a través de la ventana de Lucía. Pensé que eran mis hormonas del embarazo. Pensé que era mi imaginación. Pero si tú también lo estás viendo, entonces no estoy loca. Estamos en peligro. Nuestros hijos están en peligro. ¿Qué vamos a hacer?». No tenía respuesta, pero sabía que necesitábamos ayuda. Ayuda real. No solo protecciones y rituales que podían funcionar o no. Necesitábamos irnos, lejos, tal como Elena había sugerido. Le propuse a mi esposa que nos mudáramos a otra ciudad, otro estado. Ella estuvo de acuerdo inmediatamente. Sebastián estaba en edad de adaptarse a una nueva escuela. Lucía era todavía un bebé. Podíamos empezar de nuevo. En noviembre empezamos a buscar trabajos en otras ciudades. Phoenix, Tucson, Albuquerque, cualquier lugar a más de 300 kilómetros de El Paso. Pero cada vez que aplicaba a un trabajo o que programábamos una entrevista, algo salía mal. Las aplicaciones se perdían. Las entrevistas se cancelaban en el último minuto. Nuestro auto se descomponía impidiéndonos viajar.
Era como si una fuerza invisible estuviera saboteando cada intento de escape. En diciembre, desesperado, regresé a ver al Dr. Webb. Le conté sobre la escalada de actividad y sobre nuestros intentos fallidos de mudarnos. Él negó con la cabeza gravemente. El vínculo es más fuerte de lo que pensaba. No lo dejará ir tan fácilmente. Tiene dos opciones ahora, señor Cordero. Opción 1. Puede quedarse aquí, vivir con miedo constante y rezar para que eventualmente pierda interés. Pero basándome en los patrones que he documentado en casos similares, eso no va a pasar. Solo escalará. Opción 2. Puede hacer la confrontación ritual que le mencioné. Es riesgoso, pero es su única posibilidad real de romper el vínculo completamente. ¿Cuándo tendría que hacer esto? Pronto, antes del solsticio de invierno. Después de esa fecha, su poder estará en su punto máximo y las posibilidades de éxito disminuyen drásticamente. Me quedaban 2 semanas. 2 semanas para decidir si arriesgaba mi vida regresando a ese cementerio maldito o si condenaba a mi familia a vivir constantemente acechados por esa criatura. No era realmente una elección. Sabía lo que tenía que hacer. Le dije al Dr. Webb que estaba dentro, que haría el ritual, pero que necesitaba su ayuda para hacerlo correctamente. Él aceptó. Durante la siguiente semana preparamos todo. El Dr. Webb consultó con varios expertos en folclore indígena y ceremonias de protección. Reunió los materiales necesarios: sal consagrada, salvia blanca para quemar, un cuchillo ceremonial bendecido, agua de manantial mezclada con cenizas de madera de cedro sagrado, y varias oraciones en lenguas antiguas escritas en tarjetas que yo tendría que recitar. Me explicó el procedimiento. Tendría que entrar al cementerio al anochecer, crear un círculo de protección con la sal, encender la salvia y, cuando la criatura apareciera, confrontarla directamente usando las palabras de poder, declararme libre de su influencia, romper el vínculo. Sonaba simple en teoría. En práctica, sabía que era apostar mi vida. Tienes el valor suficiente para regresar al lugar de tus peores pesadillas, desarmado, confiando solo en palabras antiguas y fe, para enfrentar a un monstruo que ya intentó matarte. El Dr. Webb me advirtió que no podía acompañarme. El ritual requería que yo fuera solo, que enfrentara mi miedo sin la presencia de otros. Cualquier persona adicional podría corromper la energía del ritual. Pero estaría esperándome afuera del cementerio con su teléfono listo para llamar ayuda si no salía después de 2 horas. La noche elegida fue el 18 de diciembre de 2024, 3 días antes del solsticio de invierno. Una noche sin luna, la más oscura del mes. Le dije a mi esposa que tenía un turno extra en el hospital y que no llegaría hasta tarde. Otra mentira. Pero esta era para protegerla. Si algo salía mal, si yo no regresaba, al menos ella no sabría que había ido deliberadamente a enfrentar a esa cosa. Encontraría mi cuerpo eventualmente y pensaría que había sido un accidente, un asalto, lo que fuera. Sería más fácil que saber la verdad. A las 6 de la tarde me reuní con el Dr. Webb en la gasolinera, donde casi un año antes había preguntado por direcciones hacia San Rafael. Me entregó una mochila con todos los materiales del ritual. Repasamos el procedimiento una última vez. Me hizo repetir las palabras de poder hasta que las memoricé perfectamente. Y luego me miró con ojos serios. Señor Cordero, todavía está en buen tiempo de echarse para atrás. Nadie lo juzgará. Mis hijos merecen crecer sin miedo, respondí. Voy a hacer esto. Manejé solo hacia el cementerio. El camino me era dolorosamente familiar. Cada curva, cada marca en el asfalto. Llegué a las 6:47. El sol ya se había ocultado completamente detrás de las montañas, pero todavía había un poco de luz residual en el cielo. Violeta profundo mezclándose con negro. Estacioné mi camioneta frente a la entrada.
Las rejas todavía estaban soldadas y los letreros de propiedad privada seguían ahí. Caminé alrededor del perímetro hasta encontrar uno de los huecos en el muro. Alguien había intentado cerrarlo con cemento, pero había sido parcialmente excavado de nuevo. Me deslicé a través de él con la mochila. Adentro, el cementerio estaba exactamente como lo recordaba. Las mismas tumbas, los mismos mausoleos, la misma sensación opresiva de que algo observaba cada movimiento. Caminé hasta el centro, cerca de la capilla derruida. Ahí, en un área despejada entre las lápidas, dejé caer mi mochila. Saqué la bolsa de sal y comencé a crear el círculo. Tenía que ser perfecto, sin interrupciones. Un círculo completo de aproximadamente 3 metros de diámetro. Tardé casi 15 minutos. La sal brillaba tenuemente bajo la luz mortecina. Luego coloqué el manojo de salvia en el centro y lo encendí con mi encendedor. El humo aromático empezó a elevarse, esparciéndose en espirales. Tomé el cuchillo ceremonial en mi mano derecha, el frasco de agua sagrada en mi izquierda, y esperé, parado dentro del círculo, respirando profundo, tratando de calmar mi corazón que latía como si quisiera escapar de mi pecho. La oscuridad se completó, sin luna, sin estrellas visibles, solo la oscuridad absoluta del desierto en invierno. Y entonces lo escuché. El arrastre. Venía de todas direcciones a la vez, como si múltiples criaturas me estuvieran rodeando. Mantuve mi posición dentro del círculo. No miré alrededor. El Dr. Webb había sido claro. Cualquier señal de miedo alimentaría a la entidad y debilitaría la protección. Tenía que permanecer firme. El sonido se detuvo. Silencio total. Ni viento, ni insectos, nada. Y luego su voz. Miguel. Venía de justo afuera del círculo, a mi espalda. No giré. ¿Has vuelto? He venido a romper el vínculo, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. No tienes poder sobre mí. Una risa, esa risa gutural y horrible. Tengo todo el poder. Estás en mi territorio. Este no es tu territorio, respondí siguiendo el guión que el Dr. Webb me había dado. Esta tierra es sagrada para los que vinieron antes que tú. Tú eres solo un eco, una sombra. No te reconozco como guardián. No te reconozco como amenaza. Eres nada. El gruñido que siguió fue ensordecedor. Sentí el suelo vibrar debajo de mis pies, pero el círculo se mantuvo. La sal brilló con un poco más de intensidad. ¡Mientes!, rugió la criatura. Ya no intentaba sonar humana, era pura furia animal. Soy eterno, soy poder, y tú eres mío. Finalmente giré. Necesitaba verla. Estaba justo en el borde del círculo, tan cerca que podía ver cada detalle de su forma monstruosa. Era incluso más grande de lo que recordaba. Más de 2 metros de altura en 2 patas, con músculos tensos bajo pelaje negro brillante. Ojos como pozos sin fondo, boca abierta mostrando hileras de dientes diseñados para desgarrar. Y esas manos con garras que habían destrozado coyotes y probablemente humanos. Estaban a centímetros de mí, pero no podían cruzar la línea de sal. Saqué las tarjetas con las oraciones del Dr. Webb. Empecé a recitar. Eran palabras en un idioma que no entendía. Suma probablemente, o alguna lengua anterior. Sonidos guturales que dolían al pronunciar. Con cada palabra la criatura retrocedía un paso. Se retorcía como si las palabras fueran golpes físicos. ¡No!, gritaba. ¡Detente! No me detuve. Continué recitando, línea tras línea. Las palabras fluían ahora, como si algo o alguien más las estuviera diciendo a través de mí. El aire alrededor del círculo empezó a brillar. Una luz tenue, azulada, que no tenía fuente visible. La criatura cayó sobre sus 4 patas, retorciéndose, y entonces vi algo que nunca olvidaré. Su forma empezó a cambiar, a deshilacharse como humo.
Pude ver a través de ella, ver las tumbas del otro lado. Estaba desapareciendo. ¿La estaba matando? ¿O simplemente rompiendo su manifestación física? No lo sabía. No me importaba. Solo quería que se fuera. Recité la última línea de la oración, y con esas palabras finales rocié el agua sagrada hacia la criatura. El líquido la golpeó y donde tocaba su piel, ésta chisporroteaba y se quemaba como si fuera ácido. La criatura lanzó un aullido final, no de dolor, de rabia, de frustración, y desapareció. No corrió, no se fue caminando, simplemente dejó de existir. Un momento estaba ahí, y al siguiente solo había oscuridad y silencio. Me quedé parado dentro del círculo durante varios minutos más, esperando, escuchando, pero no regresó. El peso opresivo que había sentido desde que entré al cementerio se había levantado. El aire se sentía diferente, más ligero. Salí del círculo lentamente. Nada pasó. Caminé hacia el muro donde había entrado, sin correr, sin mirar atrás. No porque fuera valiente, sino porque sabía, con una certeza que no puedo explicar, que había terminado. El vínculo estaba roto. Salí del cementerio. El doctor Webb estaba esperando junto a su auto, revisando su reloj ansiosamente. Cuando me vio, su expresión de alivio fue palpable. ¿Funcionó?, preguntó. Asentí. No tenía palabras todavía. Subí a mi camioneta y manejé a casa. Cuando llegué, cerca de las 10 de la noche, mi esposa y mis hijos estaban dormidos. Me senté en la sala a oscuras, pero esta vez no era una oscuridad amenazante. Era solo oscuridad. Normal, sin peso, sin ojos observándome, sin garras esperando en las sombras. Por primera vez en meses me sentí en paz. Los días que siguieron al ritual fueron extraños. No por lo que pasaba, sino por lo que no pasaba. No había llamadas misteriosas. No había arañazos en las ventanas. No había sombras observando desde el jardín. Sebastián dejó de tener pesadillas. Lucía dormía tranquilamente en su cuna sin despertarse llorando a las 3 de la mañana, como había estado haciendo durante semanas. Mi esposa comentó que la casa se sentía diferente, más cálida de alguna manera, aunque la calefacción estaba en el mismo nivel de siempre. Yo no le conté sobre el ritual, solo le dije que las cosas mejorarían y que confiara en mí. Y aparentemente, habían mejorado. Pasó la Navidad. Luego, Año Nuevo. Enero de 2018 llegó sin incidentes. Por primera vez desde marzo del año anterior, pude dormir noches completas sin despertar cada hora para revisar las ventanas. El rosario del padre Ramírez seguía en mi mesa de noche, pero ya no lo sostenía con tanta desesperación. Empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, había terminado realmente. Pero una parte de mí no podía dejarlo ir. Necesitaba saber qué había pasado con el cementerio después de esa noche. Necesitaba confirmar que la criatura realmente se había ido, o si solo había roto el vínculo conmigo específicamente, pero seguía ahí, esperando a la próxima víctima. En febrero llamé a mi antiguo supervisor. Le pregunté si seguían vigilando San Rafael. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. El contrato se canceló en diciembre, me dijo. Después de lo que pasó con Ernesto y después de que otros 2 vigilantes renunciaran en la misma semana, la empresa decidió que el sitio era demasiado problemático. La compañía de bienes raíces que lo administraba también se declaró en bancarrota. Ahora el cementerio está completamente abandonado. Nadie va ahí, ni siquiera los vándalos. ¿Sabes si ha habido más incidentes? ¿Más desapariciones? No oficialmente. Pero escuché rumores, un par de chavos que fueron ahí en enero con cámaras para hacer videos de fantasmas. Uno publicó algo en YouTube antes de que lo borrara. Decía que habían visto algo grande. Pero luego borró el video y su cuenta completa. Su amigo que fue con él no ha vuelto a hablar del tema. Lo que sea que vieron los traumatizó bien feo. Colgué sintiéndome inquieto. Así que la criatura todavía estaba ahí. O al menos algo seguía estando ahí. El ritual no la había destruido.
Solo había roto mi conexión con ella. Decidí que necesitaba verificar por mí mismo. No entrar al cementerio. Eso sería una estupidez suicida, pero al menos pasar cerca. Ver el lugar de día. Confirmar que realmente no sentía nada. Que el vínculo estaba completamente cortado. Un sábado a mediados de febrero, con el pretexto de ir a comprar refacciones para mi camioneta, manejé hacia San Rafael. Llegué alrededor del mediodía. El sol brillaba fuerte en un cielo despejado. La temperatura era agradable, unos 18 grados. Condiciones perfectas. Nada amenazante. Me estacioné frente a la entrada principal del cementerio. Las rejas soldadas seguían ahí. Los letreros de prohibido el paso se veían más desgastados por el clima. Bajé de la camioneta y caminé hacia la reja. Desde ahí podía ver parte del interior. Las tumbas, los mausoleos, la torre de vigilancia donde había pasado esas noches aterradoras. Todo se veía abandonado. Triste, pero no amenazante. No bajo la luz del día. Me acerqué más, hasta tocar la reja con mi mano. Esperaba sentir algo, ese peso en la nuca, esa sensación de ser observado. Pero no había nada. Solo era un cementerio viejo y abandonado. Un lugar olvidado. Sonreí. Había funcionado. Realmente estaba libre. Fue entonces cuando escuché la voz detrás de mí. Usted es Miguel Cordero, ¿verdad? Giré bruscamente. Había un hombre parado a unos metros de distancia, hispano, de unos 60 años, delgado, con cabello completamente blanco y una barba descuidada. Vestía ropa de trabajo sucia y llevaba un sombrero de paja desgastado. Lo reconocí vagamente, mas era uno de los hombres que trabajaban en los ranchos cercanos. Sí, respondí cauteloso. ¿Lo conozco? No, pero yo sé quién es usted. Trabajo en el rancho que está como a 3 kilómetros de aquí. A veces vengo a revisar el ganado que pasta en esta zona. Lo he visto antes cuando trabajaba aquí como vigilante. Y ahora lo veo de regreso, buscando algo. Solo pasaba por aquí. Mentí. Quería ver cómo estaba el lugar. El hombre se acercó mirando hacia el cementerio con una expresión que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Respeto? Ambos. Este lugar no es bueno, dijo en voz baja. Nunca lo ha sido. Mi abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, solía contarme historias de cuando él era joven. Decía que los indios que vivían aquí antes que nosotros enterraban a sus muertos en este valle. Y cuando los españoles llegaron y construyeron su propio cementerio encima, los espíritus de los antepasados se enojaron. Desde entonces, este lugar ha estado maldito. ¿Su abuelo alguna vez vio algo? Pregunté. El hombre asintió lentamente. En 1951, cuando tenía 23 años, estaba buscando una vaca que se había extraviado. La siguió hasta aquí, hasta el cementerio. Era de noche. Dijo que vio a un animal grande, del tamaño de un oso, caminando en 2 patas entre las tumbas. Pensó que tal vez era un oso de verdad, aunque ya no quedan osos en estas montañas hace décadas. Pero entonces la cosa se giró y lo miró, y mi abuelo juró hasta el día de su muerte que esa cosa tenía ojos humanos, ojos con inteligencia, con maldad. Corrió de regreso a casa y nunca más volvió a este lugar. Dejó la vaca por perdida. ¿La encontraron? Sí. 3 días después, muerta, destrozada. Los coyotes, dijeron. Pero mi abuelo sabía que no habían sido coyotes. Nos quedamos en silencio durante un momento, ambos mirando hacia el cementerio. Luego el hombre me miró directamente. ¿Lo que sea que lo trajo aquí cuando trabajaba de vigilante, se ha ido? Sí, respondí. Se ha ido. ¿Está seguro? Estoy seguro. El hombre pareció aliviado. Bien, porque este valle no necesita más muertes. Ya ha tenido suficientes. Se despidió con un gesto de su sombrero y se alejó caminando hacia su camioneta que estaba estacionada más adelante en el camino. Lo vi irse. Luego miré una última vez hacia el cementerio.
hacia la torre de vigilancia, hacia los mausoleos donde había encontrado los coyotes muertos, hacia la capilla derruida donde había hecho el ritual. «Adiós», dije en voz baja. No sabía si le hablaba al lugar o a la criatura. Tal vez a ambos. Subí a mi camioneta y me fui. Durante los siguientes meses, mi vida volvió a una normalidad que casi había olvidado. Trabajé. Cuidé a mis hijos. Amé a mi esposa. Pagué mis cuentas. Hice las cosas aburridas y maravillosas que hace la gente normal. Sebastián terminó primer grado con buenas calificaciones. Lucía dio sus primeros pasos. Mi esposa y yo planeamos unas vacaciones modestas a San Antonio para el verano. Era simple, era ordinario, era perfecto. Pero nunca pude olvidar completamente. Hay cosas que ves, cosas que vives, que te cambian permanentemente, que alteran tu percepción de lo que es posible y lo que no. Antes del cementerio de San Rafael, yo era un hombre práctico. Creía en lo que podía ver, tocar, medir. Ahora sé que hay cosas en este mundo, o tal vez entre mundos, que existen en los márgenes, en los lugares olvidados, en la oscuridad donde la luz eléctrica no llega. Y esas cosas son reales, tan reales como tú y yo, solo operan bajo reglas diferentes. A veces, cuando manejo por el desierto de noche, cuando las luces de la ciudad quedan atrás y solo hay oscuridad y estrellas, miro por el espejo retrovisor. No porque espere ver algo siguiéndome. El vínculo está roto. Lo sé. Pero miro de todas formas, por hábito, por respeto al miedo que esa criatura me enseñó. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, cuando estoy solo en casa, tarde por la noche y todos duermen, todavía escucho cosas. Un arrastre, pasos, mi nombre susurrado en la oscuridad. Pero ahora sé que es solo mi mente, solo los ecos de un trauma que probablemente llevaré conmigo el resto de mi vida. Porque una vez que has mirado a los ojos de algo que no debería existir, una vez que has sentido su aliento en tu cuello, y has escuchado tu nombre pronunciado con una voz que no es humana ni animal, una parte de ti nunca vuelve completamente. Una parte de ti se queda ahí, en ese cementerio, en esa oscuridad, para siempre. ¿Y tú qué harías si supieras que en algún lugar, en un cementerio olvidado a solo kilómetros de donde vives, algo antiguo e imposible espera pacientemente a que alguien más cruce su territorio? Han pasado años desde entonces. Estamos en 2026 ahora. Casi 9 años desde aquellas 3 noches en marzo de 2024. Sebastián tiene 15 años y está en la preparatoria. Lucía tiene 8 y está en tercero de primaria. Mi esposa y yo celebramos nuestro 18 aniversario el año pasado. Nos mudamos a una casa más grande en una parte más bonita del Paso. Mi hijo mayor está empezando aquí a hacer preguntas sobre por qué nunca vamos de campamento como otras familias, por qué papá siempre insiste en que estemos en casa antes de que oscurezca, por qué hay tantas cruces y objetos religiosos en nuestra casa. Pronto tendré que decidir si le cuento la verdad, o si lo dejo descubrir por sí mismo que el mundo es más extraño y más aterrador de lo que le enseñan en la escuela. El doctor Marcus Webb murió en 2020, un ataque cardíaco tranquilo mientras dormía. Su familia me contactó porque encontraron mi nombre en su testamento. Me dejó todos sus archivos de investigación sobre fenómenos inexplicables en el suroeste. Cajas y cajas de documentos, testimonios, fotografías, mapas. Hay más de 50 sitios marcados en esos mapas. Lugares donde han ocurrido avistamientos de criaturas imposibles. El cementerio de San Rafael es solo uno de ellos. Hay otros en Nuevo México, en Arizona, en el sur de Colorado, en el norte de México, lugares donde la realidad parece ser más delgada, donde cosas antiguas todavía caminan. A veces paso horas leyendo esos archivos. Los testimonios son todos inquietantemente similares al mío. Gente que vio cosas que no podían explicar.
que fueron perseguidos, que perdieron amigos o familiares, que tuvieron que aprender a vivir con el conocimiento de que los monstruos son reales. Y me pregunto cuánta gente ahí afuera está viviendo con este mismo secreto. Cuántos vigilantes nocturnos, policías rurales, trabajadores de carreteras, rancheros, han visto lo que yo vi y han decidido guardar silencio porque saben que nadie les creería. Y aun cuántos niños han desaparecido en lugares remotos y las autoridades han culpado a animales salvajes o accidentes cuando la verdad era mucho más oscura. El año pasado, en 2025, leí un artículo en un periódico local sobre un grupo de jóvenes que había desaparecido después de visitar un cementerio embrujado al este del Paso. No se mencionaba el nombre específico del cementerio, pero yo sabía cuál era. San Rafael. Siempre San Rafael. 3 chicos de 18 y 19 años habían entrado una noche de octubre con cámaras y linternas. Solo uno salió. Estaba tan traumatizado que lo hospitalizaron por 3 días. Cuando la policía finalmente pudo entrevistarlo, no pudo decir mucho coherente. Solo repetía. Caminaba como nosotros. Hablaba. Sabía nuestros nombres. Los otros 2 nunca fueron encontrados. La búsqueda se extendió por 2 semanas. Hay perros rastreadores, helicópteros, voluntarios peinando cada metro del cementerio y las áreas circundantes. Nada. Como si hubieran sido borrados de la existencia. Pensé en contactar a las familias, en contarles lo que sabía. ¿Pero qué les diría? ¿Que sus hijos fueron cazados y probablemente asesinados por algo que la ciencia dice que no existe? ¿Qué propósito serviría excepto hacer su dolor aún más insoportable con el conocimiento de que lo que les pasó desafía toda lógica? Entonces hice algo diferente. Empecé a escribir esta historia que estás escuchando ahora. La historia completa de lo que viví en el cementerio de San Rafael. No como una advertencia vaga o una leyenda urbana, sino como un testimonio detallado, con fechas, con nombres, con detalles específicos que cualquiera puede verificar, porque me di cuenta de que mi silencio, y el silencio de todos los que han pasado por experiencias similares, solo perpetúa el ciclo. Solo permite que más gente joven, curiosa, buscando emociones, entre a estos lugares sin saber realmente a qué se enfrentan. No puedo detener a todos. No puedo cerrar todos los cementerios malditos o custodiar todas las carreteras desiertas donde estas cosas cazan. Pero puedo contar mi historia. Puedo poner mi testimonio ahí afuera. Y si tan solo una persona, solo una, lee o escucha esto y decide no entrar a ese cementerio viejo al este del Paso, o a cualquier otro lugar similar, entonces habrá valido la pena. Habrá salvado una vida. He compartido esta historia en foros de internet usando nombres falsos. He hablado con otros sobrevivientes de encuentros similares. Hay toda una red de nosotros, más grande de lo que imaginaba. Mi gente en todos los estados fronterizos que han visto cosas, que han sobrevivido a encuentros, que llevan las cicatrices, físicas o mentales, de haber tocado lo sobrenatural. Elena Villarreal, la heredera de la familia que me dio el aceite protector, murió en 2019. Tenía 72 años. Pero antes de morir, me contactó una última vez. Quería asegurarse de que yo entendiera algo importante. Señor Cordero, me dijo durante nuestra última conversación telefónica, usted rompió el vínculo con el guardián de San Rafael, pero debe entender que no lo destruyó. Esas entidades no pueden ser destruidas por medios humanos. Están atadas a sus lugares por fuerzas que existían mucho antes de nosotros y que existirán mucho después. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos alejados, respetar esos lugares y advertir a otros. ¿Sé cuántos lugares como San Rafael existen? Le pregunté. Más de los que quieres saber.
Toda esta región, desde Arizona hasta el sur de Texas, desde Nuevo México hasta el norte de México, está llena de sitios donde las culturas antiguas enterraban a sus muertos o realizaban ceremonias sagradas. Muchos fueron profanados por colonizadores, muchos fueron olvidados, y muchos ahora tienen guardianes, protectores que nunca descansan, que nunca perdonan. ¿Hay alguna manera de apaciguarlos? ¿De devolverles los sitios? En teoría sí, si las tierras fueran devueltas a las tribus originales, si los restos de los colonizadores fueran removidos y los sitios sagrados restaurados. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a desenterrar cementerios enteros y devolver terrenos que ahora valen millones? No va a pasar. Así que los guardianes seguirán ahí, esperando, cazando a cualquiera que invada su territorio. Esa conversación me quedó grabada. Me hizo entender que el problema es mucho más grande de lo que pensaba, que San Rafael es solo un síntoma de algo más amplio, de injusticias históricas que crearon estas manifestaciones, de profanaciones que nunca fueron corregidas. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera aceptado ese trabajo. Si hubiera escuchado a la señora de la gasolinera que me advirtió el primer día, mi vida sería más simple. Dormiría mejor. No tendría estas pesadillas ocasionales, pero también sería más ignorante. No sabría lo que sé ahora. No entendería que el mundo es mucho más complejo y aterrador de lo que la mayoría de la gente cree. Y de una manera extraña, eso me ha hecho más compasivo, más cuidadoso, más respetuoso con lugares y culturas que no entiendo completamente. Ahora cuando paso por cementerios antiguos, incluso de día, bajo la velocidad, muestro respeto, no porque piense que algo va a saltar sobre mi auto, sino porque entiendo que esos lugares significan algo para alguien, que tienen historia, que merecen ser tratados con dignidad. Enseño lo mismo a mis hijos, no con historias de terror que los traumaticen, sino con lecciones sobre respeto, sobre cuidado, sobre entender que no todos los lugares están hechos para ser explorados o explotados, que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. El cementerio de San Rafael sigue ahí, todavía abandonado, todavía cerrado. Los rumores continúan circulando. Cada año hay nuevos testimonios en Internet de gente que logró entrar. Algunos salen con videos borrosos que no muestran nada concluyente. Otros salen corriendo y borran todo rastro de su visita. Y algunos nunca salen. Las desapariciones no son lo suficientemente frecuentes como para llamar atención nacional. 1 o 2 casos cada año, siempre jóvenes, siempre por la noche, siempre con la misma historia. Entraron a grabar, a explorar, a demostrar que no tenían miedo, y nunca regresaron. Las familias sufren, la policía busca, los periódicos locales publican artículos breves, y luego todos olvidan. Hasta la próxima vez. Yo no olvido. No puedo. Cada vez que leo sobre una nueva desaparición en esa área, me siento culpable, como si debiera estar haciendo más, como si mi silencio parcial me hiciera cómplice. Por eso finalmente decidí grabar este testimonio completo, ponerlo disponible públicamente, con mi nombre real, con detalles verificables. Sé que algunos pensarán que estoy loco, que inventé todo, que es ficción diseñada para asustar. Está bien, no necesito que todos me crean. Solo necesito que aquellos que están considerando visitar lugares como San Rafael lo piensen 2 veces. Solo necesito plantar esa semilla de duda que podría salvar una vida. Si eres joven y estás escuchando esto, si tú y tus amigos están planeando una aventura a algún lugar abandonado, especialmente un cementerio viejo, especialmente uno con reputación de estar embrujado, escúchame, no lo hagas. Sé que piensas que nada malo puede pasarte, que los monstruos no son reales, que es solo diversión. Yo pensaba lo mismo. Tenía 41 años.
Era un profesional de seguridad con años de experiencia. Estaba armado, y aún así apenas salí con vida. ¿Qué posibilidades tienes tú a los 18, 20, 22 años con solo una linterna y un teléfono celular? No te estoy pidiendo que creas en fantasmas o demonios o cualquier explicación sobrenatural específica. Solo te estoy pidiendo que reconozcas que hay cosas en este mundo que no entendemos completamente. Fenómenos que desafían explicación pero que son reales. Y que algunos lugares son peligrosos no por criminales o animales salvajes, sino por razones que la ciencia moderna todavía no puede cuantificar. Ve a lugares seguros, explora durante el día, respeta las señales de prohibido el paso. Si algo te da mala espina, confía en ese instinto. Tu cerebro está captando señales que tal vez no puedes racionalizar, pero que son reales. Y sobre todo, nunca entres solo a lugares aislados por la noche, porque si algo te pasa, si algo te encuentra, no habrá ayuda, no habrá rescate, solo estarás tú y lo que sea que habita en la oscuridad. ¿Cuántas advertencias ignoras antes de darte cuenta de que todas esas personas que te dijeron no vayas sabían exactamente de lo que hablaban? He hablado con padres que perdieron hijos en circunstancias similares, jóvenes que fueron a explorar lugares abandonados y nunca regresaron. El dolor en sus voces es indescriptible, la frustración de no tener respuestas, de no tener un cuerpo que enterrar, de no saber exactamente qué pasó. Algunos han contactado psíquicos, médiums, cualquier persona que prometa respuestas. La mayoría son charlatanes que explotan su dolor, pero algunos, unos pocos, parecen genuinos. Y lo que dicen es consistente con lo que yo viví, que hay lugares donde los muertos no descansan, donde entidades protegen territorios sagrados, donde cruzar ciertos umbrales tiene consecuencias. Una madre en particular, cuyo hijo de 20 años desapareció en San Rafael en 2019, me contactó después de leer uno de mis testimonios anónimos en línea. Ella supo, de alguna manera, que yo estaba hablando del mismo lugar donde su hijo había desaparecido. Me pidió que nos reuniéramos. Acepté. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Le conté todo. No me guardé nada. Necesitaba que supiera la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Cuando terminé, ella lloró. No de tristeza solamente, sino de alivio. Gracias, me dijo. Durante 2 años he pensado que mi hijo fue asesinado por algún psicópata que escondió su cuerpo, o que huyó por alguna razón que nunca sabré, pero ahora entiendo. No fue su culpa, no pudo hacer nada, fue algo que no podía controlar. No sé si mi verdad realmente la ayudó, o si solo reemplazó un dolor con otro diferente. Pero al menos ahora tenía respuestas, imperfectas, aterradoras, pero respuestas al fin. Hay momentos, especialmente tarde en la noche cuando no puedo dormir, en que me pregunto si debería haber hecho algo diferente, si debería haber intentado destruir la criatura en lugar de solo romper el vínculo, si el Dr. Webb y yo deberíamos haber reunido un grupo de personas, tal vez incluso chamanes de las tribus locales, para hacer un ritual más poderoso, para desterrar permanentemente a esa entidad. Pero la verdad es que no sé si eso es posible. El Dr. Webb decía que estas manifestaciones están atadas a la tierra misma, que mientras el cementerio exista sobre ese sitio sagrado profanado, la criatura existirá. La única solución real sería demoler completamente el cementerio, remover todos los restos, limpiar la tierra y devolverla a su estado natural, o consagrarla apropiadamente según las tradiciones de los pueblos originales. Pero eso requeriría dinero, voluntad política, permisos legales. Requeriría que alguien en posición de poder creyera que es necesario, y eso nunca va a pasar. Así que San Rafael seguirá ahí, la criatura seguirá ahí, esperando, y eventualmente alguien más entrará.
porque siempre hay alguien que piensa que es diferente, que es más listo, que las advertencias no aplican para ellos. Mi esperanza al compartir esta historia no es que todos me crean, es que suficientes personas escuchen y decidan no arriesgarse. Si de cada 100 personas que planean visitar San Rafael, o incluso 10 cambian de opinión después de escuchar mi testimonio, habré salvado vidas. Habré hecho algo útil con mi trauma. Le habré dado propósito a esas 3 noches de terror que viví en marzo de 2024, porque la alternativa, guardar silencio, permitir que el ciclo continúe sin advertencia, sería ser cómplice. Y ya no puedo vivir con eso. Mis hijos están creciendo. Pronto serán adolescentes. Pronto tendrán amigos que querrán hacer cosas estúpidas y arriesgadas porque eso es lo que hacen los adolescentes. Y cuando ese momento llegue, les voy a contar esta historia. La historia completa. Con todos los detalles aterradores. No para traumatizarlos, sino para equiparlos con conocimiento. Para que cuando alguien les proponga visitar un lugar abandonado con reputación oscura, tengan el contexto para tomar una decisión informada. Para que entiendan que los monstruos son reales, aunque no siempre se vean como en las películas. El mundo es un lugar extraño y maravilloso. Está lleno de belleza, pero también de oscuridad. Hay lugares sagrados y lugares malditos. Hay entidades benévolas y entidades que cazan. La línea entre el mito y la realidad es mucho más borrosa de lo que nos enseñan en la escuela. Y aquellos de nosotros que hemos cruzado esa línea, que hemos visto lo que existe del otro lado, tenemos la responsabilidad de compartir nuestras experiencias, no para crear pánico, no para promover superstición, sino para mantener un registro, para crear conciencia, para proteger a las próximas generaciones de cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Esta es mi contribución, mi testimonio, mi advertencia. Tómalo como quieras, créelo o no. Pero si alguna vez te encuentras frente a las rejas del cementerio de San Rafael al anochecer, si alguna vez escuchas un aullido en el desierto que suena casi humano, si alguna vez ves algo grande moviéndose en 2 patas donde no debería haber nada, recuerda esta historia. Recuerda que un hombre llamado Miguel Cordero te advirtió. Y por favor, por el amor de Dios, da la vuelta y vete a casa. Y recuerda, cuando estés en el desierto y veas huellas que empiezan con 4 patas pero terminan con 2, cuando escuches tu nombre susurrado con una voz que no reconoces, cuando sientas que algo te observa desde las sombras de un cementerio olvidado, ya es demasiado tarde para correr. Solo puedes rezar para que no te haya elegido. Lo que no te he contado todavía es lo que pasó entre el ritual de diciembre de 2024 y ahora, los años intermedios. Porque romper el vínculo con la criatura no significó que mi vida volviera instantáneamente a la normalidad. Las cicatrices que deja un encuentro como ese son profundas. Algunas visibles, la mayoría no. Y el conocimiento de que esas cosas existen, una vez que lo tienes, cambia todo. Cambia cómo ves el mundo, cómo te mueves en él, cómo proteges a los que amas. Déjame contarte sobre los años que siguieron, sobre las otras personas que conocí que habían pasado por experiencias similares, sobre los patrones que empecé a notar y sobre lo que descubrí acerca de la verdadera naturaleza de estos encuentros. En el verano de 2018, unos 6 meses después del ritual, empecé a tener sueños extraños. No pesadillas exactamente, eran más bien memorias, pero no eran mis memorias. En estos sueños yo veía el cementerio de San Rafael, pero desde otra perspectiva, desde arriba, como si estuviera flotando, y veía eventos que habían ocurrido ahí mucho antes de que yo naciera. Vi la construcción del cementerio en 1847.
Vi a hombres con ropas de época española desenterrando huesos antiguos, huesos de los pueblos indígenas que habían estado ahí primero, y arrojándolos sin ceremonia a una zanja al lado del terreno. Vi rituales nocturnos en las décadas siguientes. Vi a personas siendo enterradas con llanto y oraciones. Y vi algo más. Vi cuando la criatura apareció por primera vez. Fue en 1851, solo 4 años después de que el cementerio fuera construido. Una noche de luna nueva, algo emergió de la tierra misma en el sitio donde habían arrojado los huesos profanados. No tenía forma al principio, era solo sombra, solo energía oscura. Pero con los años, alimentándose del miedo y de la violencia ocasional que ocurría en el cementerio, fue tomando forma. La forma de un depredador, la forma de un lobo, pero con características humanas porque estaba hecho tanto de espíritus humanos como de la energía de la tierra. Cuando desperté de esos sueños, estaba cubierto de sudor y tenía información que no debería tener, detalles específicos sobre fechas y eventos que luego verifiqué en archivos históricos. Eran correctos. ¿Cómo podía saber esas cosas? ¿Me las había mostrado la criatura de alguna manera antes de que rompiera el vínculo? ¿O el ritual me había conectado con algo más grande, con la memoria del lugar mismo? Llamé al padre Ramírez, el sacerdote que me había ayudado antes. Le conté sobre los sueños. Él me escuchó con seriedad y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Miguel, cuando confrontas lo espiritual de manera tan directa como tú lo hiciste, a veces abres puertas en tu propia consciencia, puertas que normalmente permanecen cerradas. Has visto detrás del velo, y una vez que lo haces, a veces puedes seguir viendo cosas, percibiendo cosas. No significa que estés maldito, significa que estás despierto, de maneras que la mayoría de la gente nunca estará. ¿Y eso es bueno o malo? Ni bueno ni malo. Es simplemente una realidad con la que tendrás que aprender a vivir. Usa ese conocimiento con sabiduría, para ayudar, para advertir, para proteger. Pero no lo dejes que te consuma. Durante los siguientes meses los sueños continuaron, pero se hicieron menos frecuentes, y empecé a notar otra cosa. Podía sentir lugares. Cuando pasaba cerca de cementerios antiguos, de sitios de batalla, de lugares donde habían ocurrido tragedias, sentía un peso, una densidad en el aire. Mi esposa notó que yo evitaba ciertas rutas cuando manejábamos, que me ponía nervioso en ciertos vecindarios sin razón aparente. Intenté explicárselo, pero sonaba ridículo, incluso para mis propios oídos. ¿Ese lugar se siente mal? No es una explicación racional. Pero ella empezó a confiar en mis instintos. Si yo decía que tomáramos otra ruta, ella no cuestionaba. Especialmente después de una ocasión en 2019, cuando insistí en que no fuéramos a un parque específico donde ella había planeado llevar a los niños. 3 días después, 2 personas fueron asesinadas en ese mismo parque durante un asalto violento. Ella me miró diferente después de eso, con una mezcla de admiración y un poco de miedo. ¿Cómo supiste?, me preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Solo lo sentí. Fue también en 2019 cuando conocí a otros sobrevivientes, no de San Rafael específicamente, sino de encuentros similares con entidades en otros lugares. El primero fue un hombre llamado James, un veterano de la guerra de Irak, que trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional de Big Bend, en el sur de Texas. Nos conocimos en un foro de Internet dedicado a fenómenos inexplicables en el suroeste. Yo había compartido una versión editada de mi historia y él me contactó por mensaje privado. «Tu historia me suena familiar», escribió, «porque yo viví algo similar en las montañas Chisos en 2015. ¿Podemos hablar?» Acordamos reunirnos en un café neutral en Marfa, Texas, un punto medio entre nuestras ciudades. James era un hombre de unos 45 años,
alto, en forma, con el aire tranquilo de alguien que ha visto demasiado en la vida. Ordenamos café y él empezó a contar. Estaba haciendo una patrulla nocturna en uno de los senderos remotos del parque, dijo. Era agosto. Hacía un calor infernal incluso de noche. Vi algo moviéndose entre las rocas. Pensé que era un puma. Tenemos algunos en el parque, pero cuando lo alumbré con mi linterna, vi que era algo más grande, más alto, caminando en dos patas. Tenía la forma general de un oso, pero la cara, Dios, la cara era casi humana. Ojos inteligentes. Me miró directo y dijo mi nombre completo. James Robert Sullivan. Lo dijo con una voz que sonaba como rocas siendo trituradas. Escuché su historia con escalofríos recorriendo mi espalda. Era casi idéntica a la mía. Diferente ubicación, diferente criatura específica, pero el mismo patrón, a una entidad que no debería existir, que conocía información personal, que hablaba, que cazaba. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Lo que me entrenaron en el ejército, disparé. Le di al menos 6 veces con mi rifle, calibre .308. A esa distancia y con esas balas, debería haberlo derribado aunque fuera un oso de verdad. Pero solo lo hizo retroceder. No cayó. Se rió. Esa cosa se rió de mí. Y luego desapareció en las rocas. Lo reporté a mis superiores y me enviaron a evaluación psicológica obligatoria. Me dijeron que había sido estrés, alucinaciones. Me dieron 2 semanas de descanso. Pero yo sé lo que vi, y después de esa noche empecé a investigar. Resulta que esa área específica de las montañas Chisos era un sitio ceremonial para los indios Chisos que habitaban la región hace cientos de años. Sitios de enterramiento, lugares sagrados. Todos profanados cuando el parque fue establecido y los senderos fueron construidos. ¿Te siguió después?, pregunté. Durante un tiempo. Veía sombras. Escuchaba mi nombre susurrado cuando estaba solo en el bosque. Pero eventualmente se detuvo. Creo que como yo dejé de ir a esa área específica del parque, perdió interés. O tal vez el vínculo nunca fue tan fuerte como el tuyo porque yo no herí tanto su orgullo. No sé. James y yo nos hicimos amigos después de ese encuentro. Compartíamos algo que pocas personas podían entender. El conocimiento de que hay cosas ahí afuera que la sociedad moderna ha decidido ignorar. A través de James conocí a otros. Sarah, una antropóloga de 38 años de Albuquerque que había sido atacada por algo que los navajo llaman un skinwalker durante su trabajo de campo en la reserva en 2016. Marcus, de un conductor de camiones de 52 años que había visto algo cruzar una carretera desierta en el sur de Arizona en 2013. Algo que destrozó la parrilla de su camión cuando intentó esquivarlo, pero que se levantó como si nada y desapareció en el desierto. Elena, una maestra de 29 años de Las Cruces que había sido perseguida por algo en un viejo fuerte español en Nuevo México en 2018. Todos con historias similares. Todos habían sido ridiculizados o ignorados cuando intentaron reportar lo que habían visto. Todos habían aprendido a guardar silencio excepto con personas que entendían. Decidimos crear un grupo de apoyo informal. Nos reuníamos 2 veces al año en diferentes ciudades del suroeste. Compartíamos nuestras experiencias. Nos ayudábamos mutuamente a procesar el trauma. Y lo más importante, empezamos a mapear los lugares donde estas entidades eran más activas. ¿Alguna vez has pensado que tal vez los locos no son los que ven monstruos, sino los que insisten en que no existen a pesar de toda la evidencia? El mapa que creamos entre todos era aterrador en su alcance. Marcamos más de 200 ubicaciones en Texas, Nuevo México, Arizona, el sur de Colorado, el sur de California y el norte de México, donde habían ocurrido encuentros documentados con entidades similares en los últimos 50 años. La mayoría estaban en áreas remotas, cementerios antiguos, sitios ceremoniales indígenas, campos de batalla históricos,
lugares donde habían ocurrido masacres. El patrón era claro. Estas entidades aparecían en lugares con historia violenta o sitios sagrados profanados. Eran manifestaciones de trauma colectivo, de injusticia no resuelta, ni de violaciones espirituales que nunca habían sido corregidas. No eran simplemente animales mutantes o depredadores desconocidos. Eran algo más complejo, algo que existía en la intersección entre lo físico y lo espiritual. Sara, la antropóloga, tenía una teoría. En muchas culturas indígenas, nos explicó durante una de nuestras reuniones, existe el concepto de que la tierra misma tiene memoria, que lugares de gran significado espiritual o de gran trauma retienen esa energía. Y bajo ciertas circunstancias, esa energía puede manifestarse, puede tomar forma, especialmente si es alimentada por más violencia, más miedo, más profanación. Lo que todos nosotros hemos visto son esas manifestaciones. No son fantasmas en el sentido tradicional, son algo diferente. Constructos de energía que han desarrollado algo parecido a consciencia e inteligencia a través de décadas o incluso siglos de acumular poder. Su teoría tenía sentido para mí. Explicaba por qué las balas no funcionaban, por qué los rituales de protección sí funcionaban, por qué estas criaturas estaban atadas a lugares específicos y por qué conocían cosas que no deberían saber, como nombres de personas. Estaban conectadas a la tierra misma, y la tierra recordaba a todos los que la pisaban. Pero la teoría también planteaba preguntas inquietantes. Si había más de 200 sitios activos solo en el suroeste, ¿cuántos había en todo el país? ¿En todo el mundo? ¿Cuántas desapariciones inexplicables? ¿Cuántos ataques atribuidos a animales salvajes? ¿Cuántos casos de locura temporal eran en realidad encuentros con estas entidades? Sí, lo más aterrador. Si estas manifestaciones se alimentaban de trauma y miedo, y si la violencia y la profanación continuaban, se estaban haciendo más fuertes. Marcus, el conductor de camiones, compartió algo durante una de nuestras reuniones que me dejó sin dormir durante días. He estado conduciendo estas rutas durante 30 años, dijo, y les puedo decir que hay más actividad ahora que hace 20 años, más avistamientos, más ataques, más zonas donde otros conductores reportan experiencias extrañas. Es como si estas cosas se estuvieran multiplicando, o volviéndose más audaces, o ambas. Investigamos sus observaciones y descubrimos que tenía razón. Los reportes de encuentros con entidades inexplicables en el suroeste habían aumentado aproximadamente un 300% en las últimas 3 décadas. ¿La razón? Más gente explorando lugares remotos, más desarrollo en áreas previamente vírgenes, más sitios sagrados siendo profanados para construcción, minería, turismo. Cada profanación creaba o fortalecía una manifestación. Era un ciclo vicioso. Intentamos llevar nuestra información a las autoridades, a investigadores académicos, a periodistas. La mayoría nos ignoró. Algunos nos ridiculizaron. Unos pocos tomaron notas, pero nunca publicaron nada porque no había suficiente evidencia científica. La evidencia que teníamos, testimonios de docenas de personas creíbles con educación y empleos estables, no era suficiente. Necesitaban un cuerpo. Necesitaban video HD sin ambigüedad. Necesitaban algo que pudiera ser estudiado en un laboratorio. Pero estas entidades no dejaban cuerpos, no se dejaban grabar claramente, y no podían ser capturadas y estudiadas porque no eran completamente físicas. Existían en un estado intermedio que nuestra ciencia no estaba equipada para medir. Así que seguimos siendo, para el mundo en general, un grupo de personas con experiencias traumáticas que habían malinterpretado encuentros con animales salvajes o que habían tenido alucinaciones colectivas.
No importaba que algunos de nosotros fuéramos veteranos entrenados en reconocimiento de amenazas. No importaba que algunos fuéramos científicos nosotros mismos. No importaba que nuestros testimonios fueran consistentes a través de años y miles de kilómetros. Sin un cadáver o video perfecto, éramos descartados. La frustración de no ser creído es casi tan difícil de soportar como el trauma del encuentro original. Te hace cuestionar tu propia cordura incluso cuando sabes, absolutamente sabes, que lo que viste fue real. No te aísla porque no puedes hablar de la experiencia más significativa y aterradora de tu vida sin ser juzgado. Y te hace sentir impotente porque sabes que más gente va a encontrarse con estas cosas, pero no puedes advertirles efectivamente porque nadie te escucha. Esa impotencia fue lo que finalmente me motivó a grabar y publicar mi testimonio completo, el que estás escuchando ahora. Si las autoridades no van a escuchar, si los académicos no van a investigar, entonces al menos puedo poner mi historia ahí afuera, para la gente común, para los jóvenes que están considerando explorar lugares abandonados, para las familias que están planeando acampar en áreas remotas, para cualquiera que pueda beneficiarse de saber que hay lugares en este mundo donde es mejor no ir, especialmente de noche, especialmente solo. En 2021, nuestro grupo de sobrevivientes creó un sitio web. Lo llamamos Sitios de Cautela del Suroeste. Era un mapa interactivo donde marcábamos ubicaciones donde habían ocurrido encuentros documentados. No usábamos lenguaje sensacionalista, no hablábamos de monstruos o demonios, simplemente decíamos, esta ubicación tiene historial de incidentes inexplicables. Se recomienda cautela, especialmente durante horas nocturnas. Incluíamos fechas de incidentes cuando era posible, referencias a reportes policiales, enlaces a artículos de noticias sobre desapariciones. Todo documentado, todo verificable. El sitio tuvo un modesto éxito. Miles de visitas en el primer año. Cientos de comentarios de personas compartiendo sus propias experiencias. Pero también atrajo el tipo de atención que no queríamos. Trolls que se burlaban. Escépticos militantes que nos acusaban de perpetuar superstición. Y peor aún, entusiastas de lo paranormal que veían nuestro mapa como una lista de lugares que visitar, no evitar. Empezamos a recibir mensajes de gente diciendo, «Gracias por el mapa. Mi grupo y yo vamos a visitar 5 de estos sitios el próximo mes para investigar». Les suplicábamos que no fueran. Les explicábamos que no era un juego. Algunos escuchaban. Otros nos ignoraban y de todas formas iban. Algunos de esos nunca volvieron a contactarnos. No sé si fue porque no encontraron nada y se sintieron decepcionados, o porque encontraron exactamente lo que estábamos tratando de advertirles y ya no podían responder. ¿En qué momento una advertencia se convierte en una invitación para aquellos que creen que son inmunes al peligro? El caso que más me obsesiona es el de Daniel Reeves. Era un estudiante de 21 años de la Universidad de Texas en Austin. En octubre de 2022, me contactó a través del sitio web. Dijo que estaba escribiendo su tesis sobre folclore moderno y manifestaciones de trauma cultural. Quería entrevistarme sobre mi experiencia en San Rafael. Acepté hablar con él por teléfono. Pasamos casi 3 horas conversando. Él hizo preguntas inteligentes. Parecía tomar en serio mi testimonio no como folclore, sino como un evento real. Al final de la conversación me agradeció y me preguntó si estaría bien citarlo en su tesis. Le dije que sí, pero que por favor usara un seudónimo para mí. Él aceptó. Un mes después recibí un mensaje de su compañero de cuarto. Daniel había desaparecido. Yo había salido una noche en su auto, diciendo que iba a verificar algo para su investigación. No regresó.
Su auto fue encontrado 3 días después, estacionado cerca del cementerio de San Rafael. Las llaves estaban en el contacto. Su teléfono estaba en el asiento del pasajero con la batería muerta. Pero Daniel no estaba por ningún lado. La búsqueda continuó durante 2 semanas. Voluntarios, perros rastreadores, helicópteros con cámaras térmicas. Peinaron cada metro del cementerio y las áreas circundantes. Nada. Daniel Reeves simplemente dejó de existir. Cuando supe lo que había pasado, me sentí devastado. Me sentí culpable, aunque racionalmente sabía que no era mi responsabilidad. Yo le había advertido. Le había contado exactamente lo que me había pasado. Pero aparentemente él había decidido que necesitaba verificarlo por sí mismo. Que necesitaba experimentarlo para poder escribir sobre ello con autoridad. Y esa decisión le costó la vida. O algo peor que la vida. Contacté a su familia. Hablé con su madre. Le conté todo lo que sabía, lo que sospechaba. Ella lloró y me agradeció por ser honesto. Pero luego me dijo algo que me rompió el corazón. Otras 3 personas han llamado, me dijo. Otras 3 personas que también habían hablado con Daniel sobre sus experiencias en lugares similares. Todos ustedes se sienten culpables. Todos ustedes me han dicho que le advirtieron. Pero mi hijo siempre fue así. Siempre necesitó ver las cosas por sí mismo. Desde niño, no aceptaba lo que le decían. Necesitaba experimentarlo. Esa curiosidad lo llevó a ser un estudiante brillante, pero también lo llevó a esto. No es culpa de ustedes. Es solo quién era él. Y sus palabras me dieron algo de paz. Pero no eliminaron completamente la culpa. Desde entonces, he sido más cuidadoso sobre con quién comparto detalles específicos. Ya no menciono ubicaciones exactas públicamente. Ya no proporciono información que pueda ser usada como un mapa del tesoro por buscadores de emociones. La desaparición de Daniel también me enseñó algo más. La criatura de San Rafael, o lo que sea que habita ese cementerio, no está debilitándose. Yo rompí mi vínculo con ella en 2024, pero eso no la destruyó, no la ató, solo terminó su obsesión conmigo específicamente. Sigue ahí, sigue cazando, sigue reclamando víctimas, y probablemente seguirá haciéndolo indefinidamente a menos que algo fundamental cambie. ¿Qué tendría que cambiar? Según Sara, la antropóloga, la única solución real sería algún tipo de restitución espiritual. Los descendientes de los pueblos Suma, que ahora están dispersos y asimilados en varias comunidades en Texas y México, tendrían que ser invitados a realizar ceremonias de limpieza y reconsagración del sitio. El cementerio español tendría que ser removido con respeto apropiado. Los restos antiguos que fueron profanados tendrían que ser encontrados y enterrados nuevamente con ceremonias apropiadas. Y la tierra tendría que ser devuelta o al menos dedicada como un sitio conmemorativo protegido. ¿Pero quién va a hacer eso? ¿Quién va a asumir el costo financiero y político de admitir que hay un problema real? ¿Quién va a arriesgar su reputación diciendo públicamente que la razón para hacer todo esto es apaciguar a una entidad sobrenatural? Nadie. Y entonces el ciclo continúa. He pensado seriamente en organizar algún tipo de vigilia o protesta pública para generar atención sobre San Rafael y lugares similares. Pero ¿cómo exactamente protestas contra un monstruo? ¿Cómo generas conciencia sobre algo que la mayoría de la gente cree que no existe? Las pocas veces que he intentado hablar públicamente sobre esto, ya sea en reuniones comunitarias o en línea usando mi nombre real, he sido descartado como un lunático. Mi esposa me ha pedido que deje de intentarlo porque está afectando mi reputación y potencialmente mi trabajo. Tiene razón. En 2023 casi pierdo mi empleo en el hospital cuando un supervisor vio un video que había publicado hablando sobre mi experiencia. Me llamó a su oficina y me dijo muy seriamente:
Que si seguía promoviendo este tipo de historias mientras usaba mi uniforme del hospital o me identificaba como empleado, tendrían que despedirme. No podemos tener a alguien asociado con nuestra institución que esté públicamente hablando sobre hombres lobo y monstruos, me dijo. Da una impresión de inestabilidad mental. Borré el video. Mantuve mi trabajo, pero la frustración es constante. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto al seguir hablando de esto. Tal vez sería más fácil para todos, incluyéndome a mí, si simplemente lo dejara ir. Si aceptara que algunas personas van a ignorar advertencias sin importar qué. Que algunas personas necesitan aprender lecciones dolorosas por sí mismas. Que no es mi responsabilidad salvar a todos. Pero entonces recuerdo la expresión en la cara de la madre de Daniel Reeves, que recuerdo las voces de otras familias que han perdido seres queridos en circunstancias similares, y sé que tengo que seguir intentando, aunque solo una persona escuche, aunque solo una vida sea salvada. Vale la pena. Mi grupo de sobrevivientes sigue reuniéndose. Somos más ahora, casi 40 personas en total. Cada uno con su propia historia, cada uno con sus propias cicatrices. Hemos hablado sobre escribir un libro juntos, un compendio de testimonios, algo que pueda ser tomado más en serio que publicaciones individuales en Internet. James, el guardabosques, está trabajando en un borrador. Sara está contribuyendo con el contexto antropológico. Yo estoy proporcionando mi historia completa, que es la que estás escuchando ahora. Esperamos publicarlo en 2027. No sé si alguien nos tomará en serio, pero al menos estará ahí. Un registro permanente. Un testimonio colectivo de que estas cosas son reales y que merecen ser estudiadas, entendidas y respetadas. ¿Cuántas generaciones más tendrán que desaparecer antes de que admitamos que tal vez, solo tal vez, nuestros ancestros sabían algo que nosotros hemos olvidado? Lo que más me molesta de toda esta situación es la arrogancia de la sociedad moderna. Hemos decidido que si algo no puede ser medido con nuestros instrumentos actuales, entonces no existe. Que si algo no encaja en nuestro modelo científico actual del mundo, entonces debe ser superstición o engaño. Pero la ciencia misma nos dice que hay mucho que no entendemos. Energía oscura, materia oscura, consciencia, fenómenos cuánticos que desafían la lógica clásica. ¿Por qué es tan difícil aceptar que también podría haber aspectos de la realidad relacionados con lugares y memoria colectiva y manifestaciones energéticas que simplemente no hemos descubierto cómo medir todavía? Los pueblos indígenas de esta región lo sabían, tenían sistemas completos de conocimiento sobre estos fenómenos, sabían qué lugares evitar, sabían cómo protegerse. Sabían cómo vivir en equilibrio con estas fuerzas, pero cuando los colonizadores llegaron, descartaron todo ese conocimiento como primitivo, como supersticioso, y construyeron encima de sitios sagrados. Profanaron lugares que nunca debieron ser tocados. Y ahora vivimos con las consecuencias. Si hay algo que quiero que tomes de mi historia, es esto. El mundo es más grande, más extraño y más peligroso de lo que te han enseñado. Hay lugares donde las reglas normales no aplican, donde la historia no está realmente enterrada sino esperando, donde cada paso que das es observado por algo que lleva ahí mucho más tiempo que tú y que estará ahí mucho después de que te vayas. Respeta esos lugares. Cuando los ancianos te digan que no vayas a cierto sitio, escúchalos. Cuando sientas ese peso en tu pecho al acercarte hasta algún lugar, ese instinto primitivo gritándote que des la vuelta, hazle caso. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente racional ha olvidado. Confía en ello, y si alguna vez, Dios no lo permita, te encuentras cara a cara con algo que no debería existir, algo que te mira con inteligencia imposible y dice tu nombre con una voz que hiela tu sangre, no intentes ser valiente,
No intentes ser el héroe. Corre, tan rápido y tan lejos como puedas. Y luego encuentras a alguien que entienda. Alguien como yo, como James, como Sarah, como cualquiera de los sobrevivientes que han pasado por esto. Porque necesitarás ayuda para procesar lo que viste. Necesitarás ayuda para protegerte si esa cosa creó un vínculo contigo. Y necesitarás a alguien que te diga que no estás loco. Que lo que viste fue real. Y que vas a estar bien. Eventualmente. He vivido con el peso de mi experiencia durante casi 9 años. Ha cambiado todo sobre mí. Cómo duermo. Cómo manejo. Dónde voy. Y dónde no voy. Cómo crío a mis hijos. Cómo veo el mundo. Pero también me ha dado algo. Me ha dado perspectiva. Me ha enseñado humildad. Me ha mostrado que los humanos no somos los depredadores supremos que creemos ser. Que hay fuerzas en este mundo que son más viejas y más poderosas que nosotros. Y que nuestra mejor opción no es conquistarlas o destruirlas, sino aprender a coexistir con ellas. A respetarlas. Y a darles el espacio que reclaman. ¿Es eso cobardía? Algunos podrían decir que sí, pero yo lo llamo sabiduría, la misma sabiduría que los pueblos indígenas han intentado compartir durante siglos y que nosotros, en nuestra arrogancia, hemos ignorado consistentemente. Tal vez es hora de empezar a escuchar, antes de que más jóvenes como Daniel desaparezcan, antes de que más familias tengan que vivir con la agonía de no saber qué le pasó a su ser querido. Antes de que más gente tenga que cargar con el trauma de haber mirado a los ojos de un monstruo y haber sobrevivido apenas para contarlo. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Este es mi intento de convertir mi trauma en algo útil, en una advertencia, en una guía, en un recordatorio de que el mundo no ha sido completamente domesticado, de que todavía quedan lugares salvajes. Lugares peligrosos, lugares donde lo antiguo todavía camina. Y si valoras tu vida y tu cordura, mantendrás tu distancia de esos lugares, especialmente del cementerio de San Rafael. Ese lugar se ha cobrado suficientes víctimas. No seas la siguiente, por favor. Cuando escuches pasos detrás de ti en un lugar donde no debería haber nadie, cuando veas huellas demasiado grandes para ser humanas, pero demasiado humanas para ser animales. Cuando sientas ojos observándote desde la oscuridad absoluta. Ya no estás en lo alto de la cadena alimenticia. Nunca lo estuviste. Solo habías tenido suerte de no encontrarte con lo que realmente gobierna la noche. Estamos en 2026 ahora. Enero. Hace frío otra vez como hacía esa noche de diciembre de 2024 cuando regresé a San Rafael para hacer el ritual. Los años han pasado, pero las memorias permanecen tan vívidas como si hubiera sido ayer. Cada detalle, cada sonido, cada momento de terror absoluto grabado permanentemente en mi mente. Y mientras grabo esto, mientras comparto mi historia contigo por última vez de la forma más completa posible, me pregunto qué estás pensando. ¿Me crees? ¿Piensas que estoy loco? O tal vez una parte de ti, esa parte primitiva que todavía recuerda cuando los humanos éramos presa y no depredadores, reconoce la verdad en mis palabras. No necesito que me creas completamente. Solo necesito que dudes lo suficiente como para pensarlo 2 veces antes de entrar a lugares que no deberías. Solo necesito que ese vestigio de duda te haga dar la vuelta cuando tus amigos propongan visitar ese cementerio abandonado. Que te haga decir no cuando alguien sugiera acampar en ese valle donde la gente ha desaparecido. Porque esa duda, esa pequeña voz de precaución, podría salvarte la vida. A mis hijos, cuando sean mayores y lean o escuchen esto, quiero que sepan que su padre hizo lo mejor que pudo, que viví algo que cambió todo, que guardé silencio por un tiempo para protegerlos, pero que eventualmente decidí que el mundo necesitaba saber la verdad, sin importar el costo personal,
que algunas historias necesitan ser contadas incluso si nadie las cree, especialmente si nadie las cree. A los escépticos que dirán que todo esto fue alucinación, estrés, miedo irracional ampliado por una mente sugestionable, les digo, tienen derecho a su opinión. No voy a intentar convencerlos, solo les pido que expliquen las desapariciones. Expliquen los cuerpos encontrados con heridas que no coinciden con ningún depredador conocido. Expliquen por qué docenas de personas en lugares separados por miles de kilómetros cuentan historias casi idénticas sin haberse conocido nunca. Expliquen por qué cementerios y sitios específicos tienen historias de actividad inexplicable que se extienden por más de un siglo. Tal vez tienen explicaciones racionales para todo eso. Espero que sí, porque la alternativa, que mi versión es correcta, es mucho más aterradora. A los que han vivido experiencias similares y están leyendo o escuchando esto, sintiendo por primera vez en años que alguien entiende, que no están solos, que no están locos, les digo, sé fuerte, busca ayuda si la necesitas, conecta con otros sobrevivientes si puedes, procesa tu trauma de manera saludable y cuando estés listo, no comparte tu historia, porque cada voz que se suma hace más difícil que nos ignoren. Cada testimonio adicional añade peso a la evidencia. Juntos somos más difíciles de descartar que separados. A las familias de los que han desaparecido en San Rafael y lugares similares, no tengo palabras adecuadas para su dolor. Solo puedo ofrecer lo que sé, lo que viví, y la certeza de que sus seres queridos no sufrieron por nada ordinario. Fueron reclamados por algo antiguo, algo que no entiende misericordia o justicia humana. No es consuelo, lo sé, pero es la verdad. Y a veces la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la incertidumbre eterna. Y finalmente, a ti que has escuchado esta historia completa hasta el final, te agradezco. Gracias por darme tu tiempo. Gracias por escuchar sin juzgar prematuramente. Y gracias por considerar, aunque sea por un momento, que tal vez el mundo es más extraño de lo que te han enseñado. Ahora la decisión es tuya. Puedes descartar esto como entretenimiento, como ficción bien elaborada, o puedes llevarte la advertencia en serio. Puedes decidir que no vale la pena arriesgar tu vida para verificar si estoy diciendo la verdad. Espero que elijas sabiamente. Porque a diferencia de las películas, en la vida real no hay segundas tomas. No hay botón de reinicio. Una vez que cruzas esa línea, una vez que entras en territorio de algo que te supera completamente, las consecuencias son permanentes. El cementerio de San Rafael sigue ahí. Las rejas siguen cerradas, pero los huecos en el muro siguen existiendo. La criatura sigue esperando. Paciente. Eterna, lista para reclamar a quien sea lo suficientemente tonto o curioso como para invadir su territorio. No seas esa persona. No seas el próximo nombre en una lista de desaparecidos que nadie puede explicar. No seas otra historia de advertencia que alguien como yo tendrá que contar en el futuro. Vive tu vida. Busca aventuras. Explora el mundo, pero hazlo con sabiduría. Con respeto, con reconocimiento de que hay límites que no deben ser cruzados. El cementerio de San Rafael es uno de esos límites. Hay muchos otros. Aprende a reconocerlos, aprende a respetarlos, y vivirás una vida larga y plena sin tener que cargar el peso que yo cargo. Esta ha sido mi historia, la historia del hombre lobo del Paso. La historia del cementerio de San Rafael. La historia de 3 noches que cambiaron mi vida para siempre. Es real. Es verdad. Y es mi advertencia final para cualquiera que esté escuchando. Que Dios te proteja. Que mantengas tus ojos abiertos. Y que nunca, nunca tengas que experimentar lo que yo experimenté. Gracias por escuchar. Mantente seguro.
Y recuerda, los monstruos son reales. No viven bajo tu cama. Viven en cementerios olvidados, en carreteras desiertas, en la oscuridad absoluta del desierto donde nadie puede escuchar tus gritos. Y cuando pronuncian tu nombre con esa voz que no es de este mundo, ya es demasiado tarde para correr.